Violencia y más violencia. Aquella época de los 80, en el que el narcotráfico predominó en Colombia. Una época de abundante tristeza. Sí, muertes, asesinatos, torturas, secuestros, violaciones, entre otras. Una época en que nos robaron la tranquilidad, ya no había paz, no podíamos salir con nuestras familias, no podíamos llevar a nuestros hijos a comer un simple helado. E incluso nos negaban la oportunidad de conocer las diversas ciudades del país, por miedo a que nos pusieran una bomba, como lo hizo Pablo Escobar. Sí, quería tocarles este tema. Pablo Escobar, como representante del cartel de Medellín, y los hermanos Rodríguez Orejuela, como el cartel de Cali, son los responsables de la violencia en Colombia en esta década. Bueno, la verdad es que el narcotráfico ha permeado muchísimo nuestra sociedad. Somos una sociedad totalmente involucrada con el narcotráfico. Hace muchos años en la ciudad existía una frase que decía que todos de alguna manera, directa o indirectamente, teníamos relación con el narcotráfico, y si analizamos esto tiene mucho de cierto, ya que todos conocimos a alguien, fuimos amigos de alguien, conocimos a alguien que era amigo de alguien, ¿sí? Que tenía que ver o que estaba involucrado con este fenómeno. Entonces, pues en mi juventud tuve bastantes amigos, conocidos, que se involucraron en este mundo y que, pues, desafortunadamente han tenido diversos finales que no han sido los más agradables que pudiéramos imaginar. Evidentemente, siempre que uno toma o opta por este camino, pues o termina en la cárcel, en el cementerio o en el hospital. Bueno, con respecto a Pablo Escobar, sí, yo en algún momento tuve algún contacto. Durante los años de 1990 vivía en Medellín con mi familia. En esa época yo tenía más o menos 8 o 10 años aproximadamente, y lo que yo recuerdo de ese momento fue que pues Pablo era muy conocido en medio de las clases sociales de estrato 1, 0 y 2, como una especie de salvador, por decirlo así, de la pobreza. En el medio social ya propiamente dicho, con el narcotráfico, la gente que estaba en ese medio, más las personas que pertenecían al ámbito político, pero que al mismo tiempo estaban dentro del ámbito del narcotráfico o el bajo mundo, él realizaba fiestas bastante, yo diría, llenas de cuanto lujo se pudiera. Además de eso, él era un hombre que se caracterizaba por ser en esos espacios muy calmado, muy tranquilo. Recuerdo que en esa época, estando muy niña, él a nosotros tenía la tendencia de sentarse con nosotros los pequeños a contarnos las historias acerca de cómo empezó, que era un hombre pobre, que pertenecía a las zonas más vulnerables de Medellín. El narcotráfico ha marcado la vida de mucha gente en este país, seguramente de todo, enlazándolo con preguntas anteriores. Personalmente recuerdo mucho un gran amigo de la infancia y preadolescencia, Julio César Paz Varela. Estudió conmigo desde segundo de primaria hasta grado séptimo, que se retiró del colegio. No volvimos a saber de él hasta 15 o 20 años después de que él se retiró del Colegio San Luis Gonzaga, donde cursamos estos grados que les acabo de mencionar, y le perdimos el rastro. Cuando digo le perdimos el rastro, hablo de los amigos y de los de la promoción de esa época, los que nos graduamos juntos en el San Luis, y nos volvimos a dar cuenta de él porque hubo una masacre hace aproximadamente 3 años, 4 años, en las afueras de Cali, en el sector de Pance,
donde asesinaron a 10 personas y nos dimos cuenta que él había sido una de esas 10 personas que habían asesinado. A raíz de darnos cuenta de eso, estuvimos investigando un poco más y nos dimos cuenta que era uno de los grandes capos de las drogas sintéticas en el Valle del Cauca y en el eje cafetero. Entonces, pues para mí personalmente eso fue muy impactante, ¿sí? Al recordar que pues compartí muchos años de mi niñez y de mi adolescencia con él, conocí a su familia, conocí sus papás, yo iba a su casa, él venía a la mía, entonces para mí pues eso es algo que fue bastante impactante porque pues como les decía ahorita, al conocer a su familia, saber que su papá era un hombre de bien, que no necesitaba, que Julio César no necesitaba involucrarse en ese mundo porque pues económicamente lo tenía todo resuelto, digámoslo así, y socialmente también, pues es muy tenaz y muy triste pensar que haya escogido y haya optado por ese camino fácil para conseguir más dinero. Entonces, pues esa anécdota, la verdad, pues siempre me ha impactado mucho y no la cuento demasiado porque, pues seguramente honrando la vida de esa persona porque la conocí o lo conocí cuando no estaba involucrado en todo este mundo y pues la verdad me gustaría siempre pensar y recordarlo en esa etapa chévere y agradable de su vida. Terminaron pagando los platos rotos fueron básicamente todo el pueblo colombiano, porque fuimos nosotros los que vivimos el problema de masacres, se dio incluso la corrupción a nivel político, toda la parte ética y la moral colombiana se empezó a desquebrajar y lo más triste fue que los niños, yo hablo por mí, en esa época tuvimos que ver cómo asesinaban dentro de las calles de Medellín a las personas de una manera en vivo y en directo y era bastante trágico. Después de los datos expresados, podemos darnos cuenta de que el narcotráfico es una problemática que ha existido en Colombia durante mucho tiempo y también podemos ver que ha dejado varios estragos en la sociedad. Una de sus terribles consecuencias ha sido la corrupción y la violencia que este ha generado en el país. Se atropelló toda la dignidad a nivel de Colombia. No más muerte. No más violencia. No más dolor. No más muertes, no más narcotráfico. No más del cáncer que atormenta Colombia.